conocido como un hombre de fe, que ha marcado toda su vida y que primero él le da la gloria a Dios y la honra a Francisca. Ezequiel Molina Rosario inicia su ministerio en el año 1960 a la edad de 14 años en la ciudad de Santo Domingo, específicamente en la Iglesia Asamblea de Dios Central, bajo el pastorado de Jacinto Pérez, con la ayuda de los hermanos Elcinio Rodríguez, César Mayén, Marcelino Lizardo, hermano Lino, entre otros. Casado desde hace 40 años con su esposa idónea Dominga Sánchez de Molina, padre de 4 hijos, Ezequiel, Eunice, Elizabeth y Eliud, y abuelo de 10 nietos, Ezequiel, Eliezer, Miguel, Alejandro, Amy, Benjamín, Eimer, Moisés, Eunice y Pamela. Se inició en el ministerio pastoral en el 1960 en una pequeña congregación de San José de Ocoa. Desde entonces ha estado pastoreando para la gloria de Dios. La más noble de todas estas actividades es la máxima que él hace el 1 de enero allá en el Centro Olímpico, para darle la gloria al Señor y que el pueblo evangélico se goce. Actualmente el ministerio que por gracia Dios le ha dado para que dirija junto a un grupo de hombres y mujeres fieles, esforzados, cuenta con 2 emisoras de radio, Voz Evangélica Nacional y Radio Ben. Además, el ministerio tiene en funcionamiento el Centro de Fe, Restauración Espiritual Manajaín en La Romana y en Santo Domingo, con el reverendo Ezequiel Molina Rosario como pastor principal. Desde el año 1960 hasta el día de hoy, el pastor Ezequiel Molina Rosario ha servido al Señor y dándole la gloria al Dios de los cielos. Créanme que estas 2 semanas me han enseñado muchas cosas. En algunas simples conversaciones que he tenido con el pastor Ezequiel Molina. Pero yo le doy gracias a Dios por la República Dominicana. Yo le doy gracias a Dios por este país. Porque a Dios le plugo y hacer nacer en una tierra como la República Dominicana para gloria y honra de Él, de Dios, al Señor Ezequiel Molina Rosario, pastor. Y ustedes no saben el privilegio que yo siento y el gozo que yo siento al leer esta placa de reconocimiento. Amén. Amén. La Asociación del Ministerio Evangélico para la Región Suroeste Amerso reconoce al pastor reverendo Ezequiel Molina Rosario en sus 80 años de vida y 62 de su relevante carrera ministerial como columna y baluarte del Evangelio, modelo ejemplar para la presente y futuras generaciones. Felicidades. Amerso. Yo quiero invitar a todos los pastores que quieren formar parte de esta historia, formar parte de esta foto, que por favor suban los pastores, suban. Vengan, todos los pastores que están aquí, vengan, esto es necesario, hermano. No por Ezequiel sabe que todos lo queremos, pero esto nosotros tenemos que hacerlo para la gloria y honra del Señor. Hay espacio aquí, suban, gloria a Dios.
Suba. Sigan subiendo para acá. Gloria a Dios. Aleluya, gloria. Santo. Gloria a Dios. Nos seguimos esperando. Yo sé que los pastores ancianitos tardan un poquito más en llegar, pero no importa. Venga por acá, corra. Venga, hay más espacio. Haga su espacio, pase por delante, venga por acá. No se preocupe, pero venga, no se quede ahí. Amén. Gloria a Dios. Santo es Dios. Dios es bueno. Amén. Con una sonrisa de 200 y para gloria de Dios, yo quiero al contado de 3 que ustedes saquen esa sonrisa de 200 para la foto y para el video y para toda la República Dominicana que nos está observando ahora mismo a través del canal 78 de Claro TV. Revida TV. Vamos, 1, 2, 3, sonrisa. Pastor, gracias. Gracias. Sin duda, gracias para la gloria de Dios. Usted nos representa a todos, no importa el nombre que tengamos. Y es una excelente representación, la gloria de Jesús. Gracias, Padre. Le dejamos ese micrófono a usted ahí. Los pastores que están aquí, antes de sentarse, depositen su ofrenda ahí. Ahí en eso que está ahí. Depositen su ofrenda a los pastores. Es probable que usted esté pasando por una crisis, por un momento difícil, por un conflicto, y crea que el mundo se va a acabar. Y luego usted va y tiene una cita, un encuentro con un psicólogo. Y el psicólogo le da un par de consejos. Y usted sale de ahí con otra visión, otra manera de ver la vida y de ver su problema. Y ese encuentro puede surtir efectos positivos. Es probable que usted se sienta solo o sola en la vida y piense que nadie se interesa en usted. Ya han pasado 35, 40 años de su existencia y usted está soltero o soltera. Y usted por dentro, aunque quizás no lo manifieste, se queja. Nadie me hace caso. Pero va a una actividad o va a un culto y se encontró con alguien. Hicieron una cita y hablaron. Y de ese encuentro, hoy hay 3 o 4 muchachitos. Lo que quiere decir que le cambió la vida ese pequeño encuentro. A veces nosotros estamos desorientados, no sabemos qué vamos a hacer con nuestra vida, si estudio, si no estudio, si trabajo, qué hago, me voy del país, porque la República Dominicana, lamentablemente, y otros países, hay gente que cree que nació en el país equivocado. Y usted ve que todo el mundo tiene un pasaporte porque está pensando irse. Y como decía Luisito Martí, lo que quieren echar un pie. Lamentablemente, a veces se da el viaje, pero cuando va y ve, entonces regresa con más fe a su país, porque se da cuenta que las cosas no son como las pintan. Entonces hay encuentros que transforman, hay encuentros que le cambian la vida a uno, hay encuentros que lo ponen a pensar diferente. Y es probable que después de ciertos encuentros
uno nunca más vuelva a ser igual. Y aquí en estos versículos del 1 al 3, o del 1 en adelante, de este capítulo 9, mire que Jesús tuvo muchos encuentros. Jesús se encontró con mujeres prostitutas y le predicó, con leprosos, y todo el que se encontraba con Jesús algo pasaba. Pero este caso lo queremos tratar de manera especial porque tiene algunas lecciones que nosotros podemos aprender. Este es un caso especial, un caso inusual. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Cuántos ciegos de nacimiento había en Jericó, en Jerusalén, en Samaria, en Galilea? ¿Cuántos Jesús había visto? ¿Cuánto ha visto usted? ¿Cuántos ciegos usted ha visto? O ciego no, porque eso como que peyorativo. Invidente. Porque ahora se llaman invidente. A la Biblia dice ciego, pero ahora es invidente o no vidente. ¿Cuánta gente imposibilitada de la vista había visto Jesús? Y nada. Pero en este caso dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y parece que los discípulos fueron los que provocaron, o Dios permitió que los discípulos plantearan la situación. Y le hacen una pregunta a Jesús: Maestro, ¿quién pecó? Oiga eso. Ven un hombre ciego que vive de la caridad pública, que no puede valerse porque no ve, y en vez de decirle o preocuparle que Cristo lo sane, ellos lo que se preocupan es quién fue que pecó. Porque el chisme ha estado siempre, la morbosidad. La gente pregunta no para resolver, sino para nutrirse su cabeza de disparate. Por eso es que las telenovelas tienen tanto auge. La mayoría son chisme y disparate inventado por gente, por vecinas. Pero la gente la ve con ansiedad, las telenovelas. Cuando yo estaba muchachito, hace muchos años, me gustaban las películas y yo me escapaba, porque en ese tiempo los evangélicos no podían ver películas. Aquí en Barahona le pusieron 6 meses de disciplina a un muchacho que era nuestro representante aquí, porque pasó por la acera de enfrente del cine y miró para adentro. No sé si él estará por ahí. No voy a decir su nombre, ni quién era su pastor tampoco. Pero yo me escapaba, me iba a trabajar con mi papá, y cuando en un reposo de eso yo me escapaba y había un cine cerca y yo me iba a ver películas. Y después que yo me di cuenta que la mayoría de las películas son mentiras, son actuaciones, simples actuaciones. Alguien se inspira, escribe, quizás sea sobre un hecho real, muchas veces es sobre un hecho real, pero la mayoría de los argumentos son inventados. Se me quitó la gana de ver películas. Me gustan ver las cosas reales. Entonces, estos hombres están preocupados porque el ciego es ciego, pero no por la salud del ciego, sino que por qué es ciego. ¿Por qué el ciego es ciego? Bueno, la respuesta más fácil es porque no ve. ¿Verdad? Eso es lo más sencillo. Pero eso no era lo que ellos querían saber. Ellos están hurgando en la parte espiritual. ¿Quién fue que pecó? ¿Él o sus padres para que naciera ciego? Porque sabían que era ciego de nacimiento. Hay varios tipos de ceguera. Hay una ceguera que es una enfermedad. Hay una ceguera que es falta de conocimiento. Y hay una ceguera que es espiritual. Para el judío había una causa. La causa de toda desgracia era el pecado.
toda enfermedad, todo lo malo, todos los tormentos que la gente tenía, era por causa del pecado. No estaban lejos de la realidad, pero a veces se le iba la mano, a veces se pasaba. Por eso ellos dicen, ¿quién fue que pecó? Porque desde el punto de vista judío, alguien tuvo que haber pecado para que ese muchacho se naciera ciego. No existía la idea de la reencarnación. O sea, ellos no pensaron en reencarnación porque eso no lo habían inventado todavía. Ellos pensaron que alguien había pecado y que la ceguera era un castigo por causa del pecado. Según la teología judía, los fetos pecaban. Imagínese usted. Entonces, desde ese punto de vista, si en la barriga el muchachito pudo pecar, entonces eso explicaba que naciera ciego. Entonces Cristo se le adelantó. No es que quien pecó, que si pecó, no pecaron ni él ni sus padres. Ahí se le puso el mundo al revés a los discípulos, porque ellos estaban seguros que alguien había pecado, porque si no, no nace ciego, porque fue de nacimiento. Entonces Cristo le dice, no, ni pecó él, ni pecaron sus padres, sino para que la gloria de Dios fuera manifestada. Ninguno, sino que los designios divinos figuraban así. Nosotros no creemos en la predestinación para fines de salvación, pero creemos en que Dios tiene el control de nosotros desde antes de nacer. Y Dios sabe lo que va a pasar dentro de 10, 15, 20 años. Dios sabe los hijos que usted va a tener y cómo van a ser esos hijos. Eso no está en discusión. Ahora, para fines de salvación, hay que buscársela con Dios. Nadie está marcado de que será salvo porque tú eres de los elegidos. No. La Biblia habla muy claro que el mundo se descarrió, se apartó. Cada cual se apartó por su camino. Nadie lo apartó. Ellos se apartaron. Ellos deciden apartarse. Dice Isaías 53, cada cual se apartó de su camino, por su camino. O sea, cada quien elige el camino que le gusta y se va. Dios no le impide a nadie que haga lo que le dé la gana con su vida, porque Dios no hizo muñecos, Dios no hizo títeres, Dios hizo hombres y mujeres a su imagen y semejanza. O sea que Dios decide crearnos con independencia, con soberanía para nosotros actuar. Ahora, esa libertad tiene freno. Y desde el principio, en el 5º libro de la Biblia, en Deuteronomio 15, 19 y 30, 15, dice, te pongo frente a la vida y la muerte, frente a la bendición y la maldición. Escoge. ¿Se fijan? Si viniéramos predestinados para una u otra, entonces no nos dijera eso. Escoge. Entonces, nadie vino predestinado para ser ciego, pero por alguna razón que no explica la Biblia, este muchacho nació ciego. Entonces, como nació ciego, él vivía de la ceguera, porque hay gente que su enfermedad se le convierte en bendición. Se agarran de la enfermedad, del problema, que son minusválidos de cualquier cosa, para que la caridad pública se manifieste a su favor. Entonces este muchacho vivía de la caridad pública y por eso él era ciego y vivía de su ceguera. Entonces Cristo le dijo a los discípulos, nadie ha pecado para que él naciera ciego. Respondió Jesús, me es necesario
Ni es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que desde antes de él nacer, si usted no lo entiende, déjelo ahí. Pero desde antes de él nacer, Dios calculó que ese iba a nacer ciego para que fuera sanado y otros fueran salvos. O sea, los designios de Dios primero son impenetrables por nosotros y no son detenibles por nosotros. Dios trazó su proyecto y cumple su proyecto paso a paso, y no hay diablo que se lo impida, ni hay gente que se lo pueda impedir. Entonces, estamos claros. Es necesario, dice Cristo, el ciego, o sea, a la gente, mire, hay gente que son muy contestatarios, contradictorios y enemigos de Dios. Yo no dudo que haya gente que diga, pues Dios es un abusador. Porque ¿por qué lo puso ciego para que otros se salven? Usted no sabía que Dios es soberano y hace lo que le da la gana, cuando le da la gana, con quien le da la gana y como le da la gana. Y nadie le puede preguntar, ni mucho menos impedir. Entonces, si Cristo dijo eso, yo lo creo. Yo lo creo porque Cristo dice, sino para que la obra o las obras de Dios se manifestasen en él. Hay gente que vinieron para que la gloria de Dios se manifieste en ellos. Yo no sé si usted es alguno de ellos. ¿Cuántos de nosotros vinimos con ese proyecto divino? Es un privilegio, hermano. Eso no es un castigo. Esa ceguera de decir, mire, si no hubiera sido ciego, no estuviéramos hablando de él. Es famoso, hombre. El ciego Bartimeo es un hombre famoso. Entonces nosotros tenemos que ajustarnos a lo que Dios ha determinado previamente. Entonces, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. El Señor se debía un poquito, porque Él sabía lo que venía después que sanara a ese ciego. Él sabía lo que iba a pasar. Entonces, una cita con Jesús, un encuentro con Jesús, era capaz de cambiarle la vida a ese hombre. Porque ya él tenía su esquinita, es como el cojo del templo de la Hermosa, que tenía su asiento preparado en la puerta del templo, donde él se sentaba siempre a pedir. El ciego tenía su sitio. Entonces, él fue ciego hasta que encontró a Jesús. Porque hay encuentros, hay citas con personajes que nos cambian la vida. Usted puede encontrarse, pasar la vida pasando trabajo. Bueno, yo estuve leyendo no hace mucho de un señor inglés sumamente rico, pero que no tuvo hijos, no tuvo descendencia. Y la familia era muy corta. Entonces él quería adoptar a alguien, pero no decía su fortuna. Hasta que encontró un niño limpiando zapatos y le preguntó que si él se atrevía a irse a su casa para que le limpiara zapatos en su casa. Y el niño dijo que sí. Y fue a limpiar zapatos en su casa por un tiempo. Al cabo de un tiempo el hombre le fue abriendo dando más confianza, porque era para conocer al muchachito, porque él quería adoptarlo. Luego le pregunta, ¿dónde están tus padres? Dice, mire, yo me crié con una persona que me dijeron que era mi tío, pero yo no conozco ni a papá ni a mamá. Él calculó este. Y así se fueron adentrando hasta que él hizo el proceso y reconoció al muchachito.
Después que él reconoce al muchachito, que el muchachito al tiempo se da cuenta que él es millonario. El encuentro de él ir al parque un día a limpiar zapatos y limpiarle los zapatos a ese señor le cambió la vida. A partir de ahí su mundo fue diferente. Y eso no ha pasado una vez, eso ha pasado muchas veces. Hay un caso muy parecido que pasó en la Romana con un señor muy famoso en cuestiones de moda que murió hace poco. O sea, hay encuentros que le cambian la vida a la persona. Y este ciego era anónimo hasta que se encontró con Jesús. Era ciego y era anónimo. Entonces, cuando se encuentra con Jesús, las cosas comienzan a cambiar. Cristo dice que entre tanto Él está en el mundo, es luz del mundo. Y dicho esto, hablando con el ciego, el Señor está hablando con el ciego, obviando el problema principal. Porque los discípulos lo que preguntan es, ¿quién fue que pecó para que naciera ciego? Y oiga por dónde va Jesús. No es que pecó ni ellos ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Y sigue diciendo, muy lejos del tema, ¿me conviene obrar las obras del que me envió o me es necesario? Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie podrá trabajar. O sea, el Señor ve la oportunidad una vez más de hacer una obra con un hombre que no significa nada en la sociedad, pero es una obra que va a repercutir y que muchos vendrán a Él a través de esa sencilla obra que Él va a hacer con ese ciego. Entonces, cuando dice esto, escupió en tierra. Las cosas de Jesús no estaban escritas, y están escritas porque Él mandó a escribirlas. Porque ¿a quién se le ocurre que está bregando con un ciego escupir, hacer lodo, untarle en los ojos? Y cualquiera cree que hasta ahí llegó. Yo estoy ciego y me encuentro con Jesús. Jesús puede toparme y quedo sano, pero puede ni toparme. Di la palabra y mi mozo sanará, dijo el general. Entonces Cristo no se limita a dar la palabra, no, da la palabra, escupe, hace lodo, le unta, y cualquiera dice, ya, con ese lodito se va a sanar. Dice, no, ve al estanque y lávate y recibirá la vista. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Con la saliva hizo lodo. Y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Cambió la vida o no cambió la vida de este hombre? Pero aquí viene lo grande. Este episodio de Cristo ilustra la resistencia al cambio realizada por gracia divina. La gente no se adapta, no se acomoda o trata de no entender las cosas que hace Jesús. Este encuentro con Jesús produjo un cambio importante y cambio inocultable en este hombre. Por ejemplo, después que este hombre se encuentra con Jesús, se produjo un cambio que la gente le llamó la atención. Antes de él encontrarse con Jesús, caminaba inseguro y apoyado en alguien para no tropezar. Después que se encuentra con Jesús, el hombre camina solo, suelto y firme. O sea, ya ahí se ve el cambio, resultado del simple encuentro con Jesús. Segundo,
antes de encontrarse con Jesús, entraba y hacía lo que le decían. Ahora analiza y decide. Deja y hace cosas. O sea, antes le decían, no entre por ahí que hay una puerta, que hay una pared. Y él se aguantaba. Entra por ahí que hay una puerta. Y él entraba. Levanta los pies. Y él temblando levantaba los pies a ver dónde era que lo iba a poner. Eso era antes del encuentro con Jesús. Ahora él decide a dónde va. Ahora él ve dónde va a entrar. Y ahora él sabe cuándo va a levantar los pies. Y ahora él sabe si lo están engañando también. Todos notan el cambio. Porque después que uno tiene un encuentro de este tipo, las señales se manifiestan solas. Todos notaron el cambio. La gente entonces comenzó la chismografía. Y vienen los vecinos y los familiares. Pero ese no es. ¿Es o no es él el ciego? Dice entonces los vecinos, versículo 8. Los vecinos son los primeros que primero se enteran y segundo comentan. Y eso no había redes sociales, hermano. Era puro Radio Bemba. La lengua de la gente. Entonces los vecinos, y posiblemente más vecinas que vecinos, porque las mujeres son como más especializadas en eso, en ese tema, ¿verdad? O sea, el Señor le dio una capacidad de curiosas a la mujer. Y hay veces que usted pasa por un sitio 5, 10 veces y su esposa pasa una vez y le dice, ¿y tú no viste lo que había en tal sitio? Y dice, no, yo no lo vi. Ella lo vio, sabía de qué color era, de qué tamaño era, y él ni lo vio. Los vecinos son los primeros que se dan cuenta. Dicen acá, pero este hombre no veía. Y ahora como que yo lo que ve, porque está caminando tan derechito y como que nadie lo agarra. ¿Es él o no es él? Dice, entonces los vecinos y los que antes lo habían visto, que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Entonces unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Oh, gloria a Dios. Todos estaban cuestionando la veracidad de lo que había pasado. Llama la atención, hermano, porque eran vecindarios pequeños. No había tanta iluminación y tanta cosa como ahora. No había calles asfaltadas, ni aceras, ni contenes, ni luz eléctrica. No había nada de eso. La gente se conocía porque tenía más contacto visual y pasaban y se saludaban por la puerta. Ahora la gente no se saluda. Ahora usted ve que la gente vive 20 años aquí y el otro al lado y no sabe ni cómo se llama. Y antes la vecina pasaba y dice, vecina fulana, que yo qué, y se detenía y hablaba un poquito. Ahora no. Pero en este tiempo la gente se mantenía comunicado. Entonces el comentario, ¿es él o no es él? Se parece a él. Yo creo que es él. Entonces no, no es él. Ese no es. Yo lo conozco desde pequeño. Y él no es así. Así mismo pasa cuando nosotros nos encontramos con Jesús. Usted era un hombre de esos hombres que ¿cómo es que le llaman esta enfermedad? Hortícula, curtícula, algo así. Lo que le duele a uno aquí el pescuezo. Hay hombres que todo el que lo conoce sabe que ellos caminan por la calle de cuando me hacen así. No les decir. Y todas las mujeres con pantalones que le pasan cerca son raras las que no se queden. Ahora este hombre ha tenido un encuentro con Jesús. Este hombre fue a la iglesia un día, oyó que hablaron de Jesús y entendió, porque era inteligente. Entendió, eso es lo que yo necesito. Eso es lo que me hace falta, y se convirtió.
le entregó su vida a Cristo y se produjo el cambio. Ahora el hombre va por la calle derecho y el que lo conocía, las mujeres que lo conocían, porque hay mujeres que le hace falta que le digan algo, y el día que salen a la calle y nadie le dice nada, están aburridas. Entonces las mujeres del barrio lo conocían y sabían que ese hombre vivía piropeando a todas las mujeres, y ahora lo ven derechito que va para la iglesia. Nunca se había puesto un saco y ahora tiene saco puesto y corbata y va para la iglesia. Dice, ven acá, ¿es él o no es él? Y viene el otro y dice, se parece mucho. Pero viene la otra y dice, no, pero no es él, porque con estos pantalones que yo tengo y no me ha dicho nada. Porque es que hay un tipo de encuentro que cambia, que transforma, que hace a uno despertar a una realidad, a la verdadera realidad. Entonces ahora, después que uno conoce la verdad, uno cambia hasta el modo de caminar. Pero hay mucha gente que no entiende eso. Entonces la gente hay hombres que son en su casa, ojalá que aquí no haya ninguno, pero hay hombres que son ogros. Hay hombres que son difíciles en la casa. La esposa y los hijos tiemblan cuando él llega y él da en la mesa, ¡pam! Y todo el mundo hace así. Ese hombre se convirtió, tuvo un encuentro con Jesús y él se dio cuenta que esa forma de vida no es correcta. Él se dio cuenta que Cristo era manso como paloma. Él se dio cuenta que la ira, el enojo, la soberbia son del diablo. Él se dio cuenta en la Biblia. Él tuvo un encuentro con Dios a través de la Biblia y se dio cuenta que la mujer es vaso más frágil. Se dio cuenta que la mujer es el complemento del hombre y que sin mujer no hay hombre. Entonces él comenzó a valorar la mujer. Entonces él despertó. Y entonces ahora él dice, ay, pero yo no sabía lo que yo tenía. Y ahora la trata en palma de mano. Mi amor, ¿te gusta este bizcochito? Y la gente lo ve, hasta la esposa está espantada. Y la esposa lo ve tan bueno y va y le pregunta, ¿tú te sientes bien? ¿Qué te pasó? No, está bien. Déjalo así. No se vaya a dañar, ¿verdad? Y lo que pasa es que después que usted se encuentra con Cristo, hermano, pero no un encuentro religioso, no, un encuentro íntimo. Porque hay gente que se encuentra con Dios porque otro lo lleva y dice que sí. No, eso está bien, pero no es lo que Dios ofrece. Hay que tener un encuentro personal. Cristo se encontró con este ciego y fue de tú a tú que hablaron. De ahí a ahí, de frente. Entonces el ciego comenzó a conocer a Jesús. Cuando él oye que está hablando con el maestro de Galilea, yo me imagino las cosas que le pasaron por la cabeza. Pero acá, pero este es el hombre que anda sanando enfermos. Pero este es el que levanta muertos. Este es el que limpia leproso. Este es el famoso Jesús de Nazaret. No puedo creer que Él sea el que esté hablando conmigo. Pero en lo adelante Él se da cuenta que con Jesús y lo conoce personalmente. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando usted habla con Dios, porque hablar con Él, humillarse, doblar sus rodillas, cerrar los ojos, porque hay gente que ora con los ojos abiertos y no es pecado. Pero usted imagina usted orando con los ojos abiertos y todo el que pasa usted mirándolo. Entonces, para evitar ese problema, nosotros cerramos los ojos para concentrarnos
Usted pone una musiquita, de esa musiquita evangélica que queda todavía. Y porque hay muchas cosas que son otra cosa. Pero hay música evangélica, todavía queda. Usted pone esas canciones, esos instrumentales. En el monte Calvario, la cruz no será más pesada que la gracia que Él me da. Usted pone esas canciones y usted como que comienza, y a usted se le olvida el reloj. Usted comienza a sentir algo que no se siente en todo momento ni en todo lugar. Y usted empieza a conocer a Dios. Entonces a partir de ahí se producen los cambios. Porque la Biblia tiene muchos testimonios de gente que ha cambiado. Pues seguimos con el pobre ciego, o con el bendecido ciego. Este ciego entonces, yo no me imagino, porque yo estoy pensando por él. Cuando este hombre le dice, los discípulos, Señor, ¿quién fue que pecó, él o los padres? Y él está oyendo porque no era sordo. Y Cristo le dice, ni él ni los padres. El ciego pudo preguntarse, y entonces, ¿por qué estoy ciego? ¿Y qué va a hacer conmigo? Y él comienza a elucubrar qué va a pasar. Y Cristo sigue, y él sigue conociendo a Jesús íntimamente, porque están bailando pegados. Entonces Cristo, él pensará que Cristo va a hacer alguna ceremonia para que él sea sano. Entonces él oye que Cristo escupió y le untó una cosa y él sabe, que se da cuenta que es lodo. Pero él está humillado, porque cuando uno está necesitado acepta todo. Uno está de rodillas y tranquilo, como mosca chocada. Entonces él está oyendo todo, pero él no sabe lo que va a pasar. Póngase usted en el lugar de ese ciego. Usted va delante de Dios a buscar la solución de un problema. Señor, yo tengo un esposo, dice la hermana, que es el mismo diablo encarnado. ¿Cuándo es que tú lo vas a arreglar? Y el Señor lo que te está hablando es de que vaya a la iglesia a barrerla, que el pastor no te esté esperando para que barra la iglesia. Señor, no te estoy hablando del templo, estoy hablando de mi problema. Entonces, cuando Cristo escupe y hace lodo y se lo unta, él no cree que le va a resolver nada. Entonces, ¿qué hace Jesús? Entonces le dice, mira, te unté lodo, te puse lodo en los ojos. Ahora tú debes ir al estanque de Siloé y lavarte. Y cuando te laves, entonces tú recibirás la vista. Este hombre se había encontrado con el verdadero Jesús, con el verdadero, no con el cuento. Entonces él va, le dice, ve al estanque de Siloé. Ahí hay muchas cosas. ¿A dónde era que tenía que ir? Había río Jordán también. Habían otros estanques. Entonces el Señor le dice, ve al estanque de Siloé. Si él no va al estanque de Siloé, ¿qué pasa? Se queda ciego. Entonces, después de tú tener el encuentro con Jesús, tienes que obedecer. Si no obedece, el poder de Dios no funciona. Pero hay una cantidad de gente, amigos y evangélicos, que creen en Dios, que se tiene un encuentro primario con el Señor, pero cuando Dios le dice lo que tiene que hacer, bueno, Señor, ahora no puedo. Si el ciego le dice al Señor, Señor, el Siloé queda muy lejos. Señor, y voy a ir solo. ¿Qué hubiera pasado si él pone el pero primero? No, él cogió tranquilo y como pudo, no dice la Biblia si alguien lo ayudó, pero él se fue al estanque de Siloé como Dios lo ayudó. Hizo lo que Dios le dijo o lo que Cristo le dijo que hiciera. Se lavó con... Usted podía dudar también. Él podía pensar, porque hermano, hay gente que son creativas.
El Señor le dice que haga una cosa de una manera y ellos dicen, pero así queda mejor. El Señor le dice, mira, para que te resuelvan el problema, vete donde el jefe de la policía. Y usted dice, no, yo mejor voy donde el presidente. Y va donde el presidente y logra hablar con el presidente. Entonces lo que se arma es un chisme. Entonces el presidente cree que está pasando otra cosa y cancela al jefe de la policía. Haga lo que Dios le dice que haga. No haga más, no haga menos, no lo arregle, no lo adorne, porque Él sabe hacerlo. Dios es perfecto y lo que Dios hace no le falta nada. Ve al estanque de Siloé, no vaya a otro estanque. No, pero yo tengo una piscina que está más limpia. Porque la cuestión es que yo me unte agua y me lave los ojos, me quite el lodo. Entonces es lo mismo, sí, es verdad, es lo mismo. Pero Él te dijo que vaya a Siloé. O sea, el Señor está probando su paciencia, su obediencia y su mansedumbre. Él fue al estanque de Siloé. Hizo exactamente lo que el Señor le dijo que hiciera. Se lavó los ojos y no se había lavado bien los ojos cuando el hombre se espantó y empezó a gritar y a dar brinco. ¡Veo, veo, veo! ¡Aleluya! Fue al estanque, hizo lo que le dijeron, no otra cosa, hermano. Porque estamos en unos tiempos tan hermosos. No le quiero alargar mucho la cosa, pero estamos en unos tiempos tan hermosos que nosotros estamos arreglando la Biblia, arreglando el culto. Yo veo que arreglan los cultos y lo hacen muy a la usanza de hoy. Sí, porque no somos locos para ponernos a hacer una cosa old fashion, pasado de moda, antigua. No, hay que modernizarlo, porque la juventud no va a una iglesia anticuada, dicen los hermanos. No, a mí me dijo un pastor, fue a la iglesia y después del culto me dijo, fue sincero, se abrió, me dice: Ezequiel, somos amigos hace mucho. Ezequiel, yo vine a ver si era verdad que tanta gente se convierte. Dice: ¿qué tú crees? ¿Que yo hace un cuento? Dice: ¿por qué viene tanta gente? Tan duro que tú le das. Digo: ¿sabe por qué? Me llegó la respuesta de una vez. Digo: ¿sabe por qué? Porque se quieren salvar. Porque es que no cuesta nada y cuesta mucho. Porque a veces nosotros queremos ayudar a Dios, hermano. Eso es lo que quiero que entiendan. Hay un resultado altamente positivo después de un encuentro con Dios, pero no podemos arreglarlo. Haga lo que dice la Biblia. Ajústese a lo que dice el texto. No le ponga una florecita más, una lucecita más, porque no, aquí está completo. Si usted le agrega, bueno, dice Apocalipsis una cosa muy fea. Si usted le agregan maldiciones. Y si le quitan bendiciones. Dice Apocalipsis. Entonces yo no me atrevo a arreglar nada. Porque cuando yo vine a este mundo lo encontré hecho, funcionando. Y me voy a ir y lo dejaré funcionando. Entonces yo no tengo nada que arreglar. Entonces yo lo que tengo que ajustarme a la palabra de Dios. El término es que este hombre se lavó y regresó porque obedeció.
después de un encuentro con Dios, ¿sabe lo que viene? Obediencia. Hay gente que ha entregado su vida a Cristo, ha tenido un encuentro con Dios, pero después se ha cansado. Dice, pero yo no sabía que eso era tan difícil. ¿Y qué es difícil? Dejar ron, dejar la cerveza, dejar mujeres, tener mujeres en todas las esquinas. Ay, yo no voy a poder, ¿no? Yo creo que no voy a poder. Y alguien le sopla en el oído. Y si te da un cáncer, puede. ¿Cuántas veces usted no lo han llamado a orar por gente que está harto de predicarle y nunca hizo caso? Pero ahora, cuando está virado con las 4 gomas para arriba, dile a los evangélicos que vengan a orar por mí. Ahora quieren que oren por ti. El ciego tuvo el privilegio de que Jesús pasó por donde él estaba. Él no podía moverse y él tuvo el encuentro de su vida, porque jamás volvió a ser ciego. Después que usted tiene un verdadero encuentro con Jesús, jamás volverá a ser ciego. Hay cosas que los evangélicos ven que el otro no la ve. Hay detalles que el evangélico ve que el otro no la ve, porque estamos nutridos con la palabra de Dios. Los demonios saben que nosotros lo conocemos y el mundo no lo conoce. Y entonces cuando llega un evangélico de verdad a un lugar donde hay un lugar, donde hay una brujería, donde hay un espiritismo, donde hay una cosa, una malicia de esa, los espíritus se retacan. No podemos funcionar. ¿Por qué? Hay alguien que lo impide. Y ese alguien es un siervo de Dios que está por ahí. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Pero cuando usted está en el mundo, usted no conoce, no entiende esa situación. Pero lo que quiero dejar en su mente es, número uno, que necesita tener un encuentro con Jesús. Y número dos, necesita hacer lo que dijo Jesús para que pueda recibir el beneficio de ese encuentro. El ciego se encontró con Jesús, obedeció la sencillez, porque lo que Cristo le pide es muy sencillo. Hay veces que usted dice, esto es demasiado sencillo. Hay cosas más importantes que, como Naamán, el del profeta Eliseo. Vete a lavar al Jordán, ya. Pero me hubieran dicho, yo me baño en los ríos de mi país. No, es en ese. Y ahora, no mañana, ahora. Porque las cosas de Dios son como Él la dice y cuando Él la dice y donde Él la dice. No lo arregle, no lo cambie, obedezca, encuéntrese con Él, obedézcale y haga lo que Él le dijo. Y usted será cambiado de arriba abajo y la gloria de Dios será sobre usted. Un aplauso al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Termina tu obra en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén.